Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos, de antemano gracias por arrancar esta jornada dominical con Voces del Senado, el programa del Senado de la República. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Saravia. Semana candente, de mucha información, de mucho debate, de mucha polémica, de mucha democracia. Juan Francisco Balbuena, jefe de información y prensa. Estamos listos con la coordinación de Jorge Meléndez para llevar todos los hechos, acontecimientos, los sucesos del Poder Legislativo. Bienvenidos a la Radio Nacional de Colombia. Esto es Voces del Senado. Arrancamos en esta jornada dominical para los de confesión cristiano-católica. Muchos asisten hoy a misa. Otros colombianos, por ejemplo en Bogotá, van a la ciclovía. Otros aprovechan en la costa norte colombiana para disfrutar de las playas. Nosotros presentamos la información. ¿Qué ocurrió esta semana en la plenaria? ¿Qué fue noticia? ¿Qué se aprobó? ¿Qué se discutió? Aquí está el balance general con Rodrigo Meléndez. La plenaria de esta semana aprobó el proyecto de ley por medio del cual se prohíbe el matrimonio infantil en Colombia. El senador Richard Fuelantala explicó lo más importante de esta ley. Estas niñas terminan siendo, digamos que abusadas por personas mayores, aprovechándose de su inocencia y de falta de oportunidades. Y por eso creo que hoy tiene un gran reto el Estado colombiano de diseñar políticas que permitan la prevención y que también brinden oportunidades a esta niñez de que puedan iniciar su edad adulta, sus responsabilidades de matrimonio y también de hijos con una formación y un desarrollo tanto físico como mental. La senadora Clara López señaló que las niñas no son objetos y que ya es tiempo de cambiar esa cultura en Colombia, explicando que el proyecto tiene dos partes, la prohibición y la política pública. Tiene dos partes el proyecto, la prohibición que es de carácter general y la política pública, porque nosotros sabemos que la ley ayuda, pero la ley no cambia las costumbres. Lo que cambia las costumbres es la pedagogía, es el diálogo, es la publicidad, y aquí vamos a tener Ministerio de Educación, vamos a tener RTBC, vamos a tener toda una política pública encaminada a la visibilización de la problemática, a su prevención, y desde luego vamos a acompañar a los niños, niñas y adolescentes en sus proyectos de vida. Eso lo ordena este proyecto, para que puedan ser personas libres y disfrutar de todos los derechos inherentes a la dignidad humana. Este proyecto pasa a conciliación con la Cámara de Representantes para convertirse en ley de la República. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Al aire. Voces del Senado. Avanzamos. El periodista Hernando León Vanegas nos informa qué ha pasado con la ley de financiamiento. ¿Qué dicen los congresistas? Esta es la opinión de los senadores. Hernando. Con la negación del monto del presupuesto que el gobierno radicó en el Congreso, el Ejecutivo buscará por la vía de una nueva reforma tributaria compensar el faltante económico que desde ya, según el gobierno, afectará a algunos sectores por los recortes presupuestales que tendrá que llevarse a cabo en beneficio del funcionamiento del Estado. Desde el Senado anuncian que por los nuevos impuestos no aprobarán la reforma tributaria. Así lo manifestaron algunos legisladores. Karina Espinosa, de la Comisión de Asuntos Económicos. Y lo más triste es que hoy en el debate de control político me entero que el gobierno nacional que los recursos que iba a destinar para la energía y para la solución de la problemática de las tarifas de energía en la región Caribe dependen de la ley de financiamiento. Sí le dio entonces el gobierno la prioridad a las tarifas de energía y a solucionar este problema. Si bien es cierto, en los temas de transición energética están haciendo muchas cosas, esa es una apuesta a largo plazo. Nosotros necesitamos solucionar la problemática de las facturas de energía ya.
Es muy triste que hayamos quedado en el último puesto del presupuesto, porque es una ley de financiamiento que lo más seguro es que no pase y no sea proyecto de ley, no sea ley. También el senador Juan Carlos Garcés dejó claro que por encima de las buenas relaciones entre el Congreso y el gobierno, se trata de responsabilidades del legislativo ante los colombianos en materia de impuestos. Estamos estudiando la ley de financiamiento. Siempre le dijimos al gobierno que presentara el presupuesto sin esos 12 billones para poder organizar y ya mirábamos después, pero pues el gobierno no quiso aceptar y nosotros no podíamos ser irresponsables. Y algo claro que es, vamos a estudiarla, pero toda la ley como está no la vamos a aprobar. Eso sí, creo que nadie está dispuesto a ponerle impuesto a los empresarios. Hay muchas cosas de esa ley de financiamiento que no son buenas para el país. Lo demás hay que estudiarlo, hay que revisarlo y ya nos pondremos de acuerdo en las comisiones para saber qué le conviene al país. Pero sí, en el caso de Juan Carlos Garcés, voy a ser responsable con Colombia. De igual manera, el senador Garcés ratificó que mediante foros y audiencias públicas en ciudades como Cali, Pereira, Barranquilla y Medellín se escucharán las opiniones de la gente y de los industriales. Malestar, molestia, preocupación causó en el Senado de la República la inasistencia al debate de control político del director nacional de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Carrillo. Estas son las voces, informa Luisa María Llano. José Alfredo, muy buenos días. A 2 días de que el gobierno declarara emergencia nacional por cuenta de las fuertes lluvias que afectan a distintas zonas del país como el Chocó, La Guajira, Santander y Antioquia, a la Procuraduría General de la Nación llegaron los oficios de la Comisión Sexta de Senado, que le solicita a ese órgano de control información en el estado de las investigaciones a funcionarios públicos que no asisten a los llamados de la rama legislativa. El hecho se dio en medio de un debate de control político citado por los senadores Soledad Tamayo, Partido Conservador, Gustavo Moreno, Partido en Marcha, y Julio Elías, Partido de la U, quienes le pedían a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que le contara al país qué estaba haciendo en materia de prevención y atención de desastres, sobre todo en lo relacionado con los fenómenos de El Niño, La Niña, los incendios forestales y las intensas lluvias que afectan a Colombia. El director de la UDEGER, Carlos Carrillo, delegó al subdirector de la entidad, Rafael Cruz, argumentando que por compromisos adquiridos antes del 6 de noviembre no podía hacer presencia en el recinto de la comisión. Ante esto, los senadores citantes mostraron su malestar. La primera en reaccionar fue la senadora Soledad Tamayo. Quiero manifestar en primer lugar que lamento mucho que el señor director de la Unidad Nacional de Riesgo no se haga presente. Es que el doctor Carrillo también entiende la responsabilidad que le asiste a las personas citadas en los diferentes escenarios democráticos. El doctor Carrillo fue concejal de Bogotá y seguro que nunca admitió que en sus citaciones no fueran los de primera línea de sus entidades. Y yo entiendo que tenemos emergencias y que seguramente le han comprometido su tiempo y ojalá esté o en el Chocó o en Antioquia o esté atendiendo uno de estos requerimientos, pero que nos lo hagan saber, no por compromisos adquiridos con anterioridad. En el mismo sentido se pronunció su colega, el senador Gustavo Moreno. Yo sí ya me encuentro muy indignado con lo que está pasando en esta comisión. Y me encuentro indignado porque en mi departamento Santander, exactamente en San Vicente de Chucurí, una tragedia, una avalancha el fin de semana, una mujer muerta. Hay derrumbes, están incomunicados y de verdad me parece indignante que un director ni siquiera se atreva a llamar al alcalde. Al día hoy no apareció el director, ni siquiera para decirle al alcalde de San Vicente de Chucurí, aquí está esta libra de arroz, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ayudar? Está solo en este momento resolviendo una tragedia. Hay una gobernadora en Chocó resolviendo sola una tragedia, más de 25.000 afectados. Entre tanto, el senador Julio Elías Vidal centró su atención en los pocos avances que se han visto en Caregato, La Mojana, aun cuando la UDEGER tiene uno de los presupuestos más altos de la nación. 3 años cumplió la tragedia de Caregato. Acá vino el doctor Carrillo en mayo. ¿Qué dijo? Que Caregato no tenía solución en ese momento porque había un contrato y el contrato tenían que terminarlo y no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Dijo aquí que los meses de julio y agosto iban a ser los meses más lluviosos de la historia. Fueron los meses más secos de la historia. Caregato estaba en los niveles más bajos desde que pasó la tragedia. ¿Y qué pasó? No se apareció ya ni a tomarse una foto como para decir estoy haciendo algo. No apareció a llevar un saco de arena o de arroz para las comunidades. Esas comunidades que llevan 3 años sufriendo. La Comisión Sexta de Senado votó una proposición de iniciativa del senador Guido Echeverry, Partido en Marcha, que pretendía compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación a fin de que tome cartas en el asunto. La proposición fue aprobada con 6 votos a favor. Está ahora en manos de la Procuraduría hacerle seguimiento a los altos funcionarios. Para Voces del Senado, Luisa María Llano.
En Voces del Senado, los senadores opinan de... Noticia esta semana: la absolución de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Reacciones en el Senado de la República con el congresista Andrés Guerra. Nosotros esperamos que ahí cierre este capítulo y que este país pueda tener la condición y la capacidad de reflexión. Pero lógicamente uno sabe que en la justicia hay posibilidad y garantías para que los procesos continúen. Ojalá este se cierre y sea un bálsamo para la familia del doctor Álvaro Uribe. Hay quienes dicen que se trata de un ataque directo contra el expresidente o de enemigos del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted ve ese proceso así? Todo lo que pasa con Uribe en un país como el nuestro y en la realidad que tenemos es difícil de asimilar. Y quienes lo hemos acompañado por más de 25 años, lo hemos percibido, lo hemos palpado, lo hemos sentido. El senador del departamento de Nariño, Richard Fuelantala, habló sobre la posible venta por parte del gobierno venezolano de la empresa Monómeros, la que maneja el 80% de los fertilizantes en el país. Él cree que si se vende, los precios se incrementan. El mercado se vería afectado por cuanto expertos dicen que si pasa eso, subiría el costo de los fertilizantes en Colombia. Hay que recordar que desde el 2013, desde el paro agrario, una demanda del sector agrícola ha sido reducir el alto costo de fertilizantes y agroquímicos, asunto que no ha sucedido durante los últimos años, llegando incluso a marcar incrementos por encima del 300 o el 400% en el año 21 y 22, y hoy ha bajado un poco. Pero en el mercado de los fertilizantes, ¿cuál es la cifra que tiene Monómeros actualmente? Monómeros abastece a más del 80% de los campesinos en Colombia y representa el 50% de la industria nacional. El 50% de la industria nacional representa Monómeros para este país. Las visitas guiadas al Congreso de manera virtual son una realidad, pero ¿quiénes pueden participar? Desde la Unidad de Atención al Ciudadano, la doctora Ligia Suárez nos cuenta. Colegios, universidades, grupos organizados que pueden ser delegaciones internacionales, grupos organizados familiares de ciudadanos colombianos y extranjeros. ¿Qué esperas para conocer cómo funciona el Congreso? Envía un mensaje al correo visitasguiadascongreso@senado.gov.co y haz parte de esta experiencia. Una campaña de Voces del Senado. Las mujeres tienen un rol protagónico en la protección de la biodiversidad, en la preservación de la vida. Este es el informe con Johan Nazar. En un evento histórico en el Congreso de la República se radicó el proyecto de ley INIRIDA que busca visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres en la conservación de la biodiversidad en Colombia. La senadora Lorena Ríos Cuellar dijo que este proyecto de ley busca fortalecer y reconocer a las cuidadoras de la biodiversidad y que esta es una apuesta de la Comisión Legal de la Mujer para afianzar el rol de estas defensoras. Una apuesta de la Comisión Legal de la Mujer que en ese enfoque territorial de la mano de las organizaciones de mujeres del Valle del Cauca pues se radica hoy con todas las congresistas de la comisión, con otros congresistas que se unieron a este proceso. ¿Y qué buscamos con el proyecto? Fortalecer el rol de las cuidadoras de la biodiversidad, también tener allí asociaciones de mujeres, fortalecer su parte formativa y educativa y darle también una prioridad en las distintas agendas. Por su lado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, reconoció que el movimiento liderado por mujeres de diversas comunidades, campesinas, afrodescendientes e indígenas, se centró en la defensa de la biodiversidad y en la visibilización del papel crucial que desempeñan las mujeres en su cuidado y protección. Porque esto fue un trabajo de la base de los colectivos de mujeres que se llaman ecofeministas y empezó en el Valle del Cauca. Eso fue un movimiento desde marzo, desde que supieron que ya se iba a dar la COP en Cali, y en el Valle del Cauca ellas empezaron ese proceso. Luego de ya organizar, y habíamos hablado de hacer una declaración de INIRIDA que pudieran llevarlo a la COP16 y que todos los países del mundo la pudieran aceptar como una declaración que de verdad visibilizara el papel de la mujer en el cuidado de la biodiversidad, que no solamente lo visibilizara, sino que las mujeres también participaran de las negociaciones
pero que también se le dieran unas acciones afirmativas para que la mujer que cuida la naturaleza, que cuida la vida, las campesinas, las mujeres afrodescendientes del Pacífico, las indígenas, que cuidan la biodiversidad, pudieran tener una economía sostenible y mejorar sus condiciones de vida. Este fue un informe de Johan Lazar para Voces del Senado. ¿Te gustaría conocer el Senado, su historia y algo más? Contáctanos, comunícate a la Oficina de Atención al Ciudadano del Congreso de la República al correo electrónico visitasguiadas@senado.gov.co o a través de nuestros teléfonos 601-382-2303 o 601-382-2307. Y si estás por el centro y te puedes acercar para programar tu cita a la calle 11 número 550 en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. No te lo pierdas, anímate a conocer la Casa de la Democracia. Carmen Serna nos presenta, como es habitual, lo más viral de la semana. ¿Qué dijeron los senadores? ¿Qué opinaron en sus redes sociales? ¿Cuál fue la noticia de la semana? Carmen. Buenos días, José Fruto y oyentes. En lo más viral de esta semana les contamos que en su cuenta de Instagram, la senadora Andrea Padilla manifestó que la Corte Constitucional avanza en la lucha contra el maltrato animal en la actualización de las conductas consideradas crueles, un espaldarazo al proyecto Ley Ángel que avanza a su tercer debate. Esto fue lo que dijo. Pero la Corte Constitucional considera que aquí habría un maltrato, una causación de dolor y sufrimiento innecesario, de manera que declara ilegal esta práctica. Solo se podrá alterar, intervenir un miembro, órgano, apéndice de un animal vivo por razones de bienestar del animal, técnicas científicas o profilácticas, ya no por razones estéticas. Y si quieres estar enterado de lo más viral, te invitamos para que no te pierdas nuestra sección el día de mañana o el otro fin de semana. Soy Carmen Serna para Voces del Senado. La maestra Blanca Uribe, una de las pianistas más importantes de Colombia, con una reconocida y exitosa carrera llena de logros, pero también contribuciones, no solo en la ejecución, sino en la interpretación y en la enseñanza musical. De ella habla el periodista Marlon Yepes. Cordial saludo para toda la comunidad que nos escucha nuevamente a través de la Radio Nacional de Colombia. Hoy en la nota cultural hablaremos de la maestra Blanca Uribe Espitia, una pianista y docente de renombre internacional que ha destacado en el ámbito de la música clásica, especialmente por sus interpretaciones de las sonatas de Beethoven y la suite Iberia de Isaac. La maestra Uribe nació en una familia de músicos. Su padre, Gabriel Uribe García, fue un destacado flautista, clarinetista y saxofonista, y su abuela paterna, María García, fue pianista. Desde pequeña comenzó a estudiar música, y a los 11 años debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. A los 12 años ingresó al Conservatorio de Kansas City gracias al apoyo del filántropo Diego Echeverría Misas. Posteriormente estudió en Viena con Richard Hauser y obtuvo un posgrado en la Juilliard School of Music, donde fue considerada una de las mejores alumnas de Rosina Levine. La maestra Uribe ha ganado múltiples premios en prestigiosos concursos internacionales, entre ellos el premio NAFSGER en 1956, el premio Elena Rombró en 1959 y la medalla de oro en el concurso internacional de Ginebra en 1959. A lo largo de su carrera ha realizado importantes grabaciones, incluyendo la suite Iberia de Albéniz, las danzas fantásticas de Turina y las sonatas de Beethoven. También ha sido galardonada con numerosas distinciones, como la Estrella de Antioquia, la Medalla Francisco de Paula Santander, la Orden de San Carlos y un doctorado honoris causa por la Universidad del Valle. En 1999 recibió la Medalla de Oro de la Alcaldía de Medellín y en 2007 el Premio Albéniz por su destacada interpretación de la suite Iberia. La maestra Blanca Uribe es una de las pianistas más importantes de Colombia.
con una carrera internacional llena de logros y contribuciones tanto en la interpretación como en la enseñanza de la música clásica. Marlon Yepes, Voces del Senado. Llega a la plenaria del Senado la iniciativa que busca incluir los humedales a los sistemas de alerta contra los fenómenos ambientales. Esta noticia la desarrolla Natalie Sánchez. Buenos días. Ante la situación del cambio climático que vive el mundo y nuestro país, senadores de la Comisión Quinta aprobaron un proyecto de ley que busca incorporar a los humedales al sistema de gestión del riesgo y al Sistema Nacional de Cambio Climático. La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, ponente de la iniciativa, expresó: Entonces, este es un proyecto que lo que busca entonces es que efectivamente se incorporen los humedales en estos dos sistemas, que existan sistemas de monitoreo y de control frente al desarrollo y el comportamiento de los humedales, que existan, digamos, una visión integradora y una visión que permita generar alertas tempranas para prevenir, es decir, no solamente para reaccionar de manera reactiva frente a situaciones de emergencia, sino para prevenir situaciones de emergencia con análisis de comportamientos, en este caso de caudales y demás, en los humedales, que nos permitan identificar si se viene un escenario de riesgo para el territorio donde se encuentra ubicado. Por su parte, el senador Pablo Catatumbo, del Partido Comunes, indicó que no se puede seguir permitiendo que el afán por urbanizar perjudique a los ecosistemas y las comunidades. Yo creo que todos los que estamos aquí lo conocemos muy bien. Los humedales son sistemas que sirven mucho en la regulación de los caudales, de los cuerpos de agua. Podríamos decir que funcionan como unas esponjas que ayudan a retener agua en estas temporadas de lluvias y que la liberan en temporadas secas. Son sistemas estratégicos de cualquier país. Sin embargo, el afán de la ampliación urbanística ha generado por parte de algunos gobernantes y alcaldes, gobernadores, graves presiones sobre estos sistemas que son vistos por algunos como un problema. Al ser aprobada por los senadores de la Comisión Quinta sin ninguna oposición, esta iniciativa continúa su proceso en el Legislativo. Para Voces del Senado, Natalie Sánchez Gual. El senador Carlos Julio González se llevó a cabo una audiencia para que el país conociera el efecto económico del cáncer en nuestro país. Senador, bienvenido a Voces del Senado. ¿Qué le puede decir a los compatriotas? ¿Cuáles son las cifras? Estamos enmarcados en el año legislativo de lucha contra el cáncer. Un año que se declaró desde la plenaria, buscando que al finalizar este año legislativo avancemos en materia de disminución de esta enfermedad, de prevención temprana y de abordaje integral. Las cifras son escalofriantes. El costo total que ha tenido desde el año 2014 hasta el año 2023 el cáncer en Colombia es de 3.5 billones de pesos anuales, ¿sí? Con un incremento del 150% entre año y bianualidad. También debemos decir que el gasto de bolsillo de las familias colombianas que padecen esta enfermedad, porque es la persona y su familia, es del 30 al 40% del ingreso, lo que se les lleva a esta enfermedad. Sigue siendo una tragedia el cáncer y sigue siendo sinónimo de muerte, lastimosamente. Muerte, sufrimiento, angustia, dolor. Es una enfermedad que sin duda alguna es muy compleja. En Colombia el mayor diagnóstico de cáncer es el de próstata en los hombres, que a propósito, Pepe, es un cáncer tempranamente identificable, tempranamente tratable y tempranamente superable. Pero lamentablemente no tenemos una cultura del diagnóstico temprano del cáncer de próstata. Se ha fallado en la detección temprana de ese cáncer y de otro tipo. Un problema de cultura, un problema de conciencia social, un problema de educación, un problema de política pública en salud y lamentablemente muchísimas veces cuando ya llegan en un estadio 3 y además con metástasis, pues ya el problema no es la próstata, el problema está en otros órganos del cuerpo. Gracias por preocuparse por el pueblo colombiano y siempre estar atento a los temas de salud. Bueno, aquí les iremos contando qué más avanzaremos en este año legislativo de lucha contra el cáncer. Es muy grave y necesitamos no solamente actuar, sino actuar inmediatamente.
concluimos Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 68 emisoras en todo el país. El presidente de la corporación es Efraín Cepeda Saravia, Juan Francisco Balbuena, jefe de información y prensa. Con la coordinación de Jorge Meléndez, se despide este equipo de comunicadores de Voces del Senado encabezado por Alexander Ariza, Rodrigo Meléndez, Hernando León Vanegas, Carmen Serna, Marlon Yepes, Rodrigo Meléndez y José Alfredo Fruto. Nos escucharemos, Dios mediante, el próximo fin de semana. Hasta entonces, permiso.